El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Primera Guerra Mundial. Número de muertos 15 millones, 8.5 millones de soldados, más 6.6 millones de civiles. Cifras redondeadas. No incluyen las muertes por gripe durante la posguerra, ni las muertes a consecuencia de las diversas guerras civiles de la posguerra. Clasificación 11. Tipo: guerra de hegemonía. Grupos enfrentados: Alemania contra todos. Periodo 1914 a 1918. Escenarios: Europa, Oriente Medio y Atlántico Norte. Principales estados participantes: Austria-Hungría y Alemania contra Francia, Italia, Rusia y el Reino Unido. Cada uno de estos estados movilizó más de 5 millones de tropas y contabilizó más de medio millón de muertos. Estados secundarios participantes: casi todos los demás. Probablemente sea más sencillo enumerar los países que no participaron. Países que no participaron: en Europa, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y Suiza. En Oriente, Afganistán, China, Etiopía y Siam. Tampoco participaron la mayor parte de los países de América Latina. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A nadie en particular, solo al sistema internacional de estados-nación militarizados en general. Con frecuencia se les suele achacar la culpa de la escalada del conflicto y de convertir una riña regional en una guerra de alcance mundial al Kaiser Guillermo y a la aristocracia militar alemana. Otro aspecto negativo: guerra de trincheras y absurdos asaltos frontales. La pregunta sin respuesta que todo el mundo se hace. Suena realmente estúpida. ¿De verdad lo fue? Aunque según la cifra de muertos, en la que se incluyen también los civiles, la Primera Guerra Mundial se clasifica solo en la 11ª posición de mi lista, podría fácilmente ocupar el segundo lugar si solo hubiera contado a los soldados muertos. La guerra fue una picadora de carne que mató a más soldados que cualesquiera otras 4 guerras que el lector pudiera nombrar, salvo, por supuesto, su secuela y su homónima, la Segunda Guerra Mundial. El agotamiento consecuencia de esta guerra desencadenó el derrocamiento de 4 de las dinastías más poderosas del mundo. Nuestros viejos amigos los Habsburgo, los Románov, los otomanos y los Hohenzollern de Prusia. Por lo menos 3 guerras locales siguieron arreciando incluso después de que un armisticio estableciera la paz entre las principales contendientes. La Primera Guerra Mundial destruyó un orden internacional de naciones que cooperaban entre ellas basados en monarcas relacionados por vínculos familiares e inversiones multinacionales, y lo sustituyó por un mundo de ideologías en competencia. Todos los conflictos, luchas y tragedias que se convertirían en el sello distintivo del siglo XX tuvieron su origen en la destrucción de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? En el siglo XIX, la mayor parte de los gobiernos de Europa aprendieron la lección de los gigantescos ejércitos nacionales que habían conquistado Europa para Napoleón y conquistado Francia para Bismarck, y adoptaron el servicio militar obligatorio, que gozó de gran popularidad entre los dirigentes a ambos extremos del espectro político. La izquierda aprobaba el servicio militar obligatorio porque los ejércitos modernos hacían desaparecer las diferencias de clases y los ascensos se concedían según el mérito, y porque ponían las armas en manos del pueblo en lugar de en manos de la aristocracia. El servicio de la reserva le daba a la nación la oportunidad de proporcionarles a las clases trabajadoras un cierto grado de educación, servicios de salud e ingresos. A los partidos de la derecha les gustaba el servicio militar obligatorio porque fomentaba la obediencia, reunía masas de ciudadanos a los que podía limpiar y disciplinar y les proporcionaba al gobierno una herramienta con la que intimidar a extranjeros y disidentes.
A lo largo y ancho del continente, el servicio militar obligatorio dio nacimiento a unos ejércitos inmensos que se enfrentaron los unos a los otros a ambos lados de las fronteras en disputa. Aprovisionar, reunir y desplegar estos gigantescos ejércitos nacionales exigía ferrocarriles, y la correcta ejecución de todas estas tareas exigía una minuciosa planificación y distribución del tiempo. En caso de guerra, las unidades de la reserva debían reunirse en la terminal del ferrocarril de la localidad a la hora exacta, a fin de embarcarse en el tren exacto que les había asignado para recogerlas. Estos trenes debían confluir a intervalos establecidos de antemano en la frontera del enemigo, donde debían ser descargados rápidamente y enviados de regreso a recoger más tropas. Todo ello sin detenerse por error ni estrellarse contra otros trenes que llegaban en la dirección y a la hora equivocadas. En caso de guerra real, la velocidad contaba. Aquel estado que lograra movilizar sus tropas y situarlas el primero en posición sobre el territorio en disputa podría atacar antes, y cada día que el enemigo se retrasara, penetrar muchos kilómetros en un territorio básicamente indefenso. Durante años, los territorios fronterizos en disputa habían dividido a las naciones de toda Europa. Alemania y Francia se peleaban por Alsacia-Lorena. Tanto Austria como Serbia creían tener derecho sobre Bosnia. Italia y Austria reñían por el Tirol, igual que hacia Bulgaria y Grecia con respecto a Tracia, y Alemania y Dinamarca con respecto a Schleswig-Holstein. Las fronteras étnicas de Europa eran tan intrincadas que cada una de las naciones tenía en su territorio pequeños enclaves extranjeros que preferían pertenecer a algún país vecino. Todo esto suena espantosamente complicado, pero dio nacimiento a una política exterior muy sencilla. Tu vecino era tu enemigo, el vecino de tu vecino era el enemigo de tu vecino y por lo tanto era tu amigo. A una mayor escala, las naciones también rivalizaban por la superioridad en el sistema jerárquico internacional. Al derrotar a Francia en el año de 1871, Alemania se alzó a una posición preeminente convirtiéndose en el gallo del corral de Europa, y los alemanes acababan de embarcarse en un inmenso programa de construcción de buques con el propósito de disputarles a los británicos el dominio de los mares. Austria y Rusia competían por ocupar el lugar de Turquía, una potencia en decadencia, y controlar los Balcanes. A fin de satisfacer los deseos que alimentaban estas rivalidades, cada nación se buscó aliados que les dieran apoyo en caso de crisis. Francia, por ejemplo, necesitaba a alguien al otro lado de Alemania para que los alemanes se lo pensaran 2 veces antes de intentar invadir Francia otra vez. Los franceses podían asociarse con Rusia o con Austria. En realidad no importaba cuál, pero fuera cual fuera el país que eligieran, el otro se alinearía por defecto junto a Alemania. Así, y después de una generación de acercamientos a unos y otros, insinuaciones y poses, Europa había quedado dividida en 2 grandes bloques de poder. Por un lado, la triple alianza de Alemania, Austria e Italia, y por el otro, la triple entente de Francia, Reino Unido y Rusia. Una pequeña guerra entre 2 de estos países, fueran los que fueran, podía fácilmente convertirse en cuestión de semanas en una guerra entre 6 potencias. Si un bando no lograba movilizarse antes que el otro atacara, estaba perdido. Eso no significa que la política exterior estuviera predestinada a convertirse en una trampa que un mero cabello podía hacer saltar. La intervención humana podía haber interrumpido este proceso en cualquier momento e impedir la guerra. Por ejemplo, Italia decidió, o mejor dicho, los hombres que tomaban las decisiones en representación de Italia decidieron que su país no necesitaba realmente implicarse en una disputa inicial. Así que cuando se dieron a conocer las primeras declaraciones de guerra, Italia se mantuvo a la espera, en observación, y ello pese a que un tratado obligaba a este país a acudir en ayuda de Alemania y de Austria. La chispa. El 28 de junio de 1914, Gavrilo Princip creó el siglo XX. Los orígenes de cualquiera de las tendencias geopolíticas que se desarrollarían a lo largo y ancho del globo durante las 8 décadas siguientes
se remontan al día en que el terrorista serbio asesinó al heredero del trono del Imperio Austrohúngaro de los Habsburgo en la capital de la provincia de Bosnia-Herzegovina. Después de que la policía se lo llevara con pocos miramientos y que sus interrogadores austríacos descubrieran que el asesinato había sido planeado en Belgrado, Austria lanzó un ultimátum a Serbia: déjanos seguir las pistas que tenemos, o si no, atente a las consecuencias. Serbia rechazó la exigencia de los austríacos y Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Rusia no podía permitir que Austria destruyera una nación eslava y ortodoxa oriental, por tanto correligionaria suya, y que se apoderara de más territorio en los Balcanes. En consecuencia, los rusos le declararon la guerra a Austria. Alemania no podía permitir que otra nación germánica con la que compartía su frontera más extensa fuera aplastada por Rusia, así que los alemanes también dieron el paso y le declararon la guerra. Los alemanes entonces exigieron de Francia la garantía de que los franceses no se lanzarían contra Alemania mientras los alemanes estaban ocupados invadiendo Rusia. Querían incluso que los franceses permitieran a los alemanes ocupar fortalezas fronterizas estratégicas clave en territorio francés para impedir así que Francia les diera problemas. Francia, por supuesto, se negó y en consecuencia Alemania le declaró la guerra también a Francia. Hacía tiempo que los alemanes ya se habían dado cuenta de que la alianza entre Francia y Rusia dejaría a Alemania amordazada, motivo por el cual el Estado Mayor ya tenía preparado un plan detallado en previsión, precisamente de este tipo de contingencia. Enfrentados a una guerra de dos frentes, los alemanes necesitaban quitar del medio rápida y decisivamente a uno de sus dos enemigos. Ahora bien, ¿a cuál de ellos? El tamaño y la gran extensión de Rusia imposibilitaban una invasión relámpago, una circunstancia que convertía a Francia en un objetivo más tentador. Su capital estaba más cerca. La distancia entre la frontera alemana y San Petersburgo era el doble de la distancia que separaba a Alemania de París, y los ejércitos franceses se movilizarían mucho antes, de modo que Alemania tenía que actuar muy rápido. Por suerte, el gran y lento imperio ruso tardaría bastante en movilizar a sus tropas, un retraso que debería darle a Alemania el tiempo suficiente de ir primero por Francia. Por desgracia, la frontera de Alemania con Francia era corta y los alemanes nunca pudieron encontrar un hueco por el que abrir brecha y colarse. Tendrían que rodear la línea francesa y eso significaba pasar por la neutral Bélgica, una acción que casi sin ninguna duda enfurecería a los británicos. Sin embargo, si todo funcionaba como estaba previsto y sin contratiempos, habrían tomado París antes de que los británicos pudieran movilizarse y cruzar el Canal de la Mancha. Los alemanes se internaron rápidamente en Bélgica. A fin de garantizarse la velocidad, suprimieron sin piedad cualquier atisbo de resistencia que pudieron intuir entre la población belga. Un único disparo de un francotirador solía ser castigado y con la ejecución de todos los hombres del pueblo o de la ciudad. En Andenne ejecutaron a 211 civiles belgas, 384 más en Tamines y 612 en Dinant. En Lovaina ejecutaron a 209 civiles y destruyeron 1.100 edificios, entre ellos la biblioteca y sus 230.000 libros. En total, los alemanes a su paso por Bélgica para que la población se mantuviera tranquila, mataron a unos 5.500 civiles. Después de penetrar en todo el territorio de Bélgica, el ejército alemán giró a la izquierda y cruzó en masa la frontera francesa a lo largo de un amplio frente. Los militares alemanes descubrieron entonces que el armamento moderno favorecía la guerra defensiva más de lo que habían previsto los planificadores antes de la guerra. Las ametralladoras abatían sin piedad a los atacantes, de ahí que esta fase de las campañas iniciales se recuerda en la historia alemana con el nombre de Kindermord, la masacre de los inocentes. El ejército alemán, para compensar la carnicería de soldados que caían en las cargas a campo abierto, tuvo que lanzar más y más soldados contra cada posición. Eso significaba que tenían que estrechar y reducir la longitud de sus líneas ofensivas. Los franceses, por su parte, estaban descubriendo la otra cara de la moneda. Las ametralladoras amontonaban cadáveres alemanes con tanta eficacia
que las líneas defensivas podían extenderse y estrecharse, y podían así alargarlas más kilómetros. Cuando las primeras divisiones del avance alemán lograron llegar al río Marne, ya muy cerca de París, los franceses habían rodeado a los alemanes y lanzaron un contraataque que los detuvo. Los principales ejércitos se atrincheraron a las afueras de París y abrieron sus flancos hacia el exterior en un movimiento amplio, intentando rodear el flanco del enemigo y al mismo tiempo evitar que el enemigo le rodeara el suyo. La carrera hacia el mar terminó cuando ya no quedó ningún flanco que rodear. Empantanados. La mayor parte de los libros de historia consiguen que esta guerra parezca aún más estúpida de lo que en realidad fue, una tarea harto difícil. Es cierto que una carga frontal contra las ametralladoras de las trincheras parece una acción bastante irracional, pero también es cierto que al final muchos generales aprendieron a no ordenarlas. Perfeccionada a finales de la década de 1880, una ametralladora lanza una lluvia de balas a una velocidad tal que es físicamente imposible que los soldados no caigan muertos en un ataque a campo abierto, sin importar ni cuántos soldados se precipiten contra ella ni la rapidez con la que lo hagan. En los primeros meses de la guerra, los ejércitos cayeron en la cuenta de que los días de los valientes ataques frontales habían llegado a su fin. Lo único que les quedaba ahora era trincherarse y pergeñar un plan B. Las trincheras de la Primera Guerra Mundial eran una maravilla de la ingeniería y demostraron una vez más que lo que la gente sabe hacer mejor es la guerra. Más densas e impenetrables que la Gran Muralla China, construidas gracias a excavaciones en una envergadura mucho mayor que la necesaria en la construcción de un gran canal y alimentadas por más kilómetros de ferrocarril de los que uno puede encontrar en la mayoría de los países, la red de trincheras configuraba una larga y estrecha ciudad subterránea habitada por más de 1 millón de residentes, sostenida por estaciones de clasificación ferroviarias, hospitales, teatros, iglesias, almacenes, bares y prostíbulos y dividida entre 2 bandas callejeras rivales. Las trincheras tenían la profundidad suficiente para que los soldados se movieran libremente sin necesidad de agacharse, y su escasa anchura impedía que fueran un objetivo fácil de la artillería. No eran rectas, sino tortuosas, dotadas de muescas formando crujías y traveses de tal modo que ningún enemigo pudiera dejarse caer y ametrallar toda la longitud de la línea de fuego. También los estallidos de las bombas quedaban confinados a pequeños segmentos de estos zigzags. Dado el tiempo suficiente en un frente estático, los soldados podían añadir una pasarela elevada de tablones, o bien estacas y muros de tablones improvisados que mantenían la tierra en su sitio. Unos refugios muy reforzados construidos a gran profundidad hacían las funciones de vivienda y de resguardo contra las bombas, y los soldados mantenían vigilado al enemigo gracias a los periscopios. En la tierra se excavaron escalones y plataformas por las que los soldados podían subir hasta el nivel del suelo y disparar a sus atacantes. Sacos de arena apilados a lo largo del borde del parapeto ampliaban la protección sobre el nivel del suelo, aunque colocados de tal modo que dejaban pequeños huecos por los que apuntar y disparar. Delante de las trincheras, en la tierra de nadie, se extendía una maraña de alambrada de espino que tenía la función de frenar y dificultar el avance de los soldados enemigos el tiempo suficiente para permitir que los defensores los barrieran con un fuego de ametralladora. Los uniformes se modificaron, ahora tenían un color apagado y poco visible que se confundía con la tierra, y en lugar de las gorras de lona, los soldados utilizaban cascos de acero que protegían a los soldados en las trincheras de los estallidos de los proyectiles que pasaban encima de su cabeza y de la metralla que les llovía encima después. Tras la línea de fuego, las trincheras de comunicación zigzagueaban desde la retaguardia y por ellas se transportaban provisiones y suministros, heridos, mensajeros y refuerzos. Los cables telefónicos enterrados mantenían a los mandos en contacto con el frente. Una segunda línea de defensa segura, construida fuera del alcance de la artillería enemiga, hacía que la conquista de la trinchera en primera línea fuera solo un pequeño paso de un camino muy largo y espantoso. Una tercera línea de defensa daba apoyo a la segunda. Cuando la construcción de la red de trincheras estuvo terminada,
Era posible caminar por debajo del nivel del suelo prácticamente casi todo el camino desde Suiza hasta el Canal de la Mancha. No todo el camino, por supuesto, ya que ríos y barrancos rompían la línea aquí y allá. En los lugares donde el terreno era húmedo, en lugar de cavar hacia el interior de la capa freática, las fortificaciones tuvieron que ser construidas hacia arriba y no hacia abajo, y donde había roca sólida, los fuertes tuvieron que ser construidos también hacia arriba en lugar de hacia abajo. A pesar de ello, seguía siendo posible caminar kilómetro tras kilómetro con la cabeza por debajo del nivel al que pertenecían los pies. Los militares tenían la esperanza de poder utilizar otras tecnologías que contrarrestaran la superioridad defensiva de las ametralladoras. En la batalla de Ypres, en 1915, los alemanes pusieron a prueba el gas mostaza. El veneno levantaba ampollas en cualquier tejido contaminado y creó una nueva y espantosa manera de morir. Los soldados se ahogaban en los fluidos liberados por los pulmones cubiertos de ampollas. Pero esto no consiguió ningún avance militar importante. En el año 1916, los británicos hicieron entrar en acción a los primeros tanques, unos vehículos que se arrastraban sobre orugas y que podían superar casi cualquier obstáculo. Su blindaje protegía a la tripulación y tenían los flancos erizados de cañones ligeros y ametralladoras que utilizaban para despejar las trincheras enemigas. A diferencia de los modernos carros de combate, los primeros modelos no tenían torreta, ya que se temía que el peso adicional pudiera hacer volcar el tanque. La sabiduría de la época declaraba que la artillería conquista, la infantería ocupa. El método favorito de conquistar una trinchera consistía en primer lugar en lanzar una cortina de fuego, llamada en inglés barrage, el término francés que designa barrera. Esta cortina de fuego destruía los obstáculos y alambradas de espino y obligaba a las tropas defensoras a buscar seguridad en lo más profundo de su trinchera, desde donde no podían disparar a sus atacantes. Con la organización del tiempo adecuada, después de la cortina de fuego, los atacantes podían llegar en el preciso momento en que caía y estallaba el último proyectil programado de la artillería. Cuando la barrera de fuego se desplazaba y se dejaba caer más allá, en territorio enemigo, para impedir la llegada de refuerzos, los atacantes saltaban al interior de la trinchera enemiga y tomaban posesión de ella antes de que los defensores pudieran precipitarse fuera de sus refugios a prueba de bombas. Era así de sencillo. Por desgracia, un gran número de imprevistos podían desbaratar la programación de una cortina de fuego. Si los atacantes avanzaban demasiado rápido o la cortina no se detenía en el momento previsto, la artillería podía ametrallar a sus propias tropas. Pero si la cortina se detenía antes de lo previsto o el ataque de la infantería se retrasaba, los defensores podían entonces desplegarse otra vez y acabar con los atacantes que habían quedado atrapados en campo abierto. Al carecer de radios portátiles fiables, los soldados de infantería de la Primera Guerra Mundial no tenían medio alguno de cambiar de planes basándose en las realidades del frente. Según aumentaba la potencia de los cañones, los proyectiles aterrizaban más allá del alcance de la vista, de modo que los aeroplanos tenían que sobrevolar las líneas enemigas para determinar los objetivos. Estos frágiles biplanos no podían llevar armas pesadas y por lo tanto tampoco podían afectar de forma directa la batalla que se desarrollaba en el suelo, pero en líneas generales los pilotos enemigos tomaban la costumbre de dispararse los unos a los otros cada vez que sus caminos se cruzaban, lo que no tardó en convertirse en batallas aéreas en toda regla, espectaculares pero a fin de cuentas inútiles. Los alemanes fueron los primeros en utilizar la defensa en profundidad. Se dieron cuenta de que no tenían ningún sentido apilar todo el ejército en las trincheras del frente y al alcance de la artillería enemiga. Todo lo que se necesitaba era una línea de escaramuza que diera la alarma, y los suficientes artilleros armados de ametralladoras que retrasaran un ataque de la infantería el tiempo suficiente para movilizar su propia artillería. El grueso del ejército podía permanecer a salvo, fuera del alcance de la artillería, en una segunda línea de trincheras, y enviado a primera línea solo en caso de necesidad. Las grandes batallas. Los años de estancamiento en las trincheras dieron lugar a algunas auténticas batallas en las que los ejércitos planificaron,
Atacaron, se retiraron, se reagruparon y contraatacaron. En general, los estrategas confiaban en poder cruzar las trincheras y salir al campo abierto al otro lado, donde las maniobras y la inteligencia pudieran reincorporarse a la ecuación táctica. Si eso fallaba, entonces en lo que confiaban era en poder matar a más de los otros, más que ellos a los nuestros, hasta que al final el último que quedaba en pie ganaba la guerra. Presentamos aquí una lista de grandes batallas, por si acaso el lector se encuentra alguno de estos nombres en un libro o en un examen. Batalla, duración, muertos, mayor avance realizado y resultados. Batalla, Segunda Batalla de Artois. Duración 9 de mayo al 16 de junio de 1915. Muertos 50.000. Mayor avance realizado 5 kilómetros. Resultado ninguno. Batalla Gallipoli. 19 de febrero de 1915 al 19 de enero de 1916. 125.000 muertos. Avance 3 kilómetros. Resultado 0 patatero. Batalla Somme. 1 de julio al 18 de noviembre de 1916. Muertos 306.000. Avance 13 kilómetros. Resultados ni un amparo. Batalla Verdun. 21 de febrero al 16 de diciembre de 1916. Muertos 305.000. Avance 9.5 kilómetros. Resultados: caca de la vaca. Batalla Passchendaele. 31 de julio al 16 de noviembre de 1917. 150.000 muertos. Avance 6.5 kilómetros. Resultado: nada. El único detalle absolutamente imprescindible que necesita conocer el lector de cualquiera de estas batallas es que 19.240 soldados británicos cayeron el 1 de julio de 1916, el primer día de la batalla de Somme, y que la mayor parte de ellos lo hicieron en apenas unos pocos minutos en el transcurso de una carga a través de tierra de nadie. Veamos asimismo una cuestión puramente práctica. La cifra de muertos británicos en el primer día de batalla del río Somme representa quizá unas 1.400 toneladas de hueso y tejidos humanos en descomposición esparcidos por todo el campo de batalla. Es indudable que deshacerse de una cantidad tan ingente de restos, incluso en tiempos de paz, ya tenía que constituir una auténtica pesadilla logística. Ahora bien, en tiempos de guerra, a los equipos de enterradores les resultaba demasiado peligroso recoger los cadáveres de la zona de tierra de nadie. Al final, alguien descubrió que una próspera colonia de ratas en la zona de trincheras era capaz de realizar un excelente trabajo y limpiar de esqueletos el campo de batalla con rapidez y eficacia. En consecuencia, se adoptó la política oficial de dejar en paz a las ratas y permitir que se ocuparan de sus propios asuntos. Los contendientes de la guerra eran sociedades educadas, y así en libros y archivos de toda Europa se recogieron miles de cartas que los soldados enviaron a sus hogares y que documentaban la terrible experiencia de la batalla. Abra el lector cualquier historia de la guerra y encontrará en ella docenas de pequeñas historias que describen lo que era estar en medio de todo ello. Este es un ejemplo de una carta. Nos arrastramos gateando sobre el vientre hasta el lindero del bosque, mientras los proyectiles pasaban silbando y gimiendo sobre nuestras cabezas, arrancando troncos y haciendo trizas, árboles y ramas. Después, volvieron a caer proyectiles sobre el lindero del bosque, levantando nubes de tierra, piedras y raíces, y envolviéndolo todo en un nauseabundo y asqueroso vapor amarillo. Me puse de pie de un salto y corrí tan rápido como pude, cruzando praderas y campos de remolachas, saltando sobre trincheras, setos y barreras de alambradas. Y entonces oí a alguien que gritaba ante mí: «¡Aquí! ¡Todos aquí!». Delante de mí había una larga trinchera, y en el instante siguiente salté a su interior. Bajo mis pies habían ingleses muertos y heridos, y supe entonces por qué había caído en blando al saltar. Una interminable tormenta de hierro rugía sobre nuestra trinchera. Al final, a las 10, nuestra artillería abrió fuego sobre este sector. 1, 2, 3, 5, y así sucesivamente.
uno tras otro. Los proyectiles cayeron y estallaron en las trincheras inglesas frente a nosotros. Los pobres diablos salieron en tropel como hormigas de un hormiguero, y nos lanzamos contra ellos. Cruzamos los campos que teníamos delante en un santiamén, y después de sangrientos combates cuerpo a cuerpo en algunos lugares, los expulsamos de sus trincheras, una detrás de otra. La mayoría de ellos levantó los brazos sobre la cabeza y cualquiera que se negara a rendirse era ametrallado. Así despejamos trinchera tras trinchera. 4 veces avanzamos y 4 veces nos vimos obligados a retirarnos. De mi compañía solo quedó otro hombre, aparte de yo mismo, y también cayó. Un disparo me arrancó toda la manga izquierda de mi casaca, pero por milagro yo salí ileso. El joven autor de esta carta se llamaba Adolf Hitler y sobrevivió a la guerra. En otros lugares. La Primera Guerra Mundial, más que la mayoría de las guerras, se cobró la vida de personas que uno podría encontrar en cualquier otro contexto. Henry Moseley, el físico que había descubierto el secreto tras los números atómicos, cayó muerto de un disparo en Gallipoli. Umberto Boccioni, el escultor italiano del movimiento futurista, murió a causa de un accidente durante un entrenamiento. El escritor británico H. H. Munro y el poeta estadounidense Joyce Kilmer cayeron en combate. El escultor cubista francés Raymond Duchamp Villon murió de tifus en el campamento. George Llewellyn Davis, uno de los niños que inspiraron el Peter Pan de J. M. Barrie, cayó muerto al recibir un disparo en la cabeza en Flandes. Esta fue probablemente la guerra más democrática de la historia. Las naciones de Europa sacrificaron a toda una generación sin tener en cuenta ni el talento individual, ni los logros, ni las relaciones ni las influencias. Resulta más fácil pensar en la Primera Guerra Mundial como un agujero negro o un incendio de guerra, una línea de trincheras estática que cruzaba Europa Occidental, devorando hambrienta los recursos de todo el mundo. No fueron solo las naciones próximas al frente, Alemania, Francia e Inglaterra, las que lanzaron a sus hijos a las llamas. Desde todo el mundo, Estados Unidos, Australia, India y Senegal, se importaron hombres jóvenes para alimentar a este monstruo. Está claro que la guerra fue más que eso, y la guerra mundial se ganó con creces su nombre. La Turquía otomana, que controlaba la mayor parte de Oriente Medio, se metió en la guerra para impedir que Rusia, su antigua enemiga, pudiera sacarle algún provecho a los Balcanes. La incorporación de Turquía atrajo pequeños ejércitos coloniales, sobre todo británicos, que llegaron decididos a arañar los límites del Imperio Otomano e intentar abrir brecha y conectar con Rusia. Los británicos penetraron en Palestina desde Egipto, conquistaron Jerusalén y, por cierto, libraron una batalla en Armagedón. Sí, hay un sitio que se llama así, real. Un ejército procedente de la India británica invadió Mesopotamia, pero fue arrinconado y asediado en Kut, y tras varios meses alimentándose de caballos, ratas y cinturones, se rindió a los turcos. El intento más ambicioso contra Turquía empezó con un ataque naval británico a través del estrecho de Dardanelos, y cuyo objetivo consistía en conquistar Constantinopla y abrir el acceso a los puertos rusos del Mar Negro, en febrero de 1915. El plan fracasó desde el primer momento, sobre todo porque los británicos no tuvieron en cuenta la posibilidad de que esta vía estratégica que cruzaba territorio enemigo estuviera enérgicamente defendida. Los campos de minas marítimos y las baterías terrestres hundieron 3 buques de guerra y causaron graves daños en el resto de los buques que iban y venían. Los aliados decidieron entonces que necesitaban hacer desembarcar en la península de Galípoli un ejército al completo que tomara las baterías turcas en la costa, pero por desgracia, tan solo enviaron las tropas suficientes para el desfile que celebraría la caída de Constantinopla. La flota cruzó el Mediterráneo para recoger soldados australianos sin ninguna experiencia en combate y que estaban recibiendo instrucción en Egipto, y después esperó algún tiempo a que soldados británicos más veteranos fueran trasladados desde el frente occidental. Este retraso les dio a los turcos la oportunidad de reforzarse y atrincherarse, y el desembarco en las playas se convirtió en una auténtica carnicería de aliados.
seguida de una segunda carnicería mientras los aliados intentaban avanzar desde su cabeza de playa, y de una tercera carnicería en el curso de su avance, mientras gateaban colinas arriba combatiendo contra los defensores. Tras batirse inútilmente varios meses contra los turcos, los aliados renunciaron y se retiraron por el mar. Después de mantenerse neutral durante un año más o menos, Italia salió a la caza de la mejor oferta y se unió a los aliados cuando estos le ofrecieron a Italia los Alpes y la costa del Adriático que pertenecían a Austria-Hungría. La mayor parte de esta corta frontera entre Italia y Austria estaba formada por escarpadas montañas, motivo por el cual este frente se derrumbó enseguida, creando otra línea estática que ofensiva poco profunda tras ofensiva poco profunda iba engullendo ejércitos. Las potencias centrales lograron al final conquistar la mayor parte de los Balcanes. Serbia, Montenegro, Albania y Rumania fueron sometidas a intensos bombardeos y apaleadas y saqueadas cuando la guerra arrolló la región, llevando consigo la hambruna antes de la llegada de las fuerzas de ocupación. Grecia, por su parte, estaba a punto de unirse a las potencias centrales cuando un golpe de Estado patrocinado por los aliados derrocó al rey proalemán. El frente ruso era más extenso que el frente occidental, aproximadamente unos 1.800 kilómetros de norte a sur, frente a los 450 del frente occidental, y sus tropas estaban menos concentradas, lo que facilitaba que el enemigo rodeara y penetrara la línea defensiva. Durante los primeros años, el frente osciló hacia adelante y hacia atrás, según fuera uno u otro bando el que avanzara un poco y recogiera grandes cargamentos de prisioneros. Estas fluctuaciones del frente oriental engulleron un número mayor de civiles que el estático frente occidental. Los ejércitos en movimiento violentaban y capturaban columnas de refugiados, destrozaban las cosechas y saqueaban las ciudades. También mataban ganado y extendían enfermedades. Una tercera parte de las muertes de civiles en la Primera Guerra Mundial tuvieron lugar en Rusia, sobre todo a causa del hambre y del tifus. Armenios. En 1915, una ofensiva de los turcos contra los rusos en las montañas del Cáucaso acabó en un estrepitoso fracaso. Los generales turcos necesitaban echarle la culpa a alguien de este desastre, y al mirar a su alrededor buscando un chivo expiatorio adecuado, vieron a los armenios cristianos que vivían justo en el límite de la zona de la guerra. Era obvio que la traición de los armenios había socavado el esfuerzo bélico de los turcos, y los generales tuvieron más pruebas de dicha traición cuando estos súbditos cristianos del sultán celebraron el contraataque ruso como si se tratara de una liberación. Cuanto más se debilitaba el Imperio Otomano, tanto más aumentaba la paranoia de los turcos con relación al nacionalismo entre las minorías sometidas, y cualquier actividad sospechosa podría desencadenar una gigantesca masacre preventiva. Ya en el año de 1894, los turcos habían llevado a cabo una masacre en la que aniquilaron a 200.000 armenios sin ninguna razón aparente, y más tarde, en 1905, habían matado a otros 30.000. Pero ahora decidieron que permitir una minoría cristiana descontenta tan cerca del frente era demasiado peligroso. Tenían que librarse por completo de los armenios de una vez por todas. Así que pasaron a la acción y borraron la presencia armenia del Imperio Otomano de forma sistemática. Y ya puestos, aprovecharon también para expulsar a la comunidad asiria, cristianos siriacos. Los armenios que habían sido llamados a filas por el servicio militar obligatorio fueron desarmados y destinados a batallones de trabajo, donde se les explotó hasta morir. En abril de 1915, Constantinopla quedó despejada de armenios. En junio, 15.000 armenios en la ciudad de Bitlis cayeron en una redada, fueron trasladados a una zona rural y asesinados. En julio, otros 17.000 fueron recogidos en la ciudad de Trebisonda y masacrados. Después, los soldados turcos empezaron a vaciar los pueblos armenios en las provincias del noreste y los pueblos asirios del sur. A los hombres los detenían y los fusilaban. A las mujeres, niños y ancianos los transportaban en masa, igual que si fueran ganado, y los instalaban en otros lugares, aunque a veces los niños y las niñas bonitas eran llevados a casas turcas,
donde eran educados como musulmanes, o bien a trabajar de sirvientes, o en el caso de las niñas, a convertirlas en esposa de alguien. Los movimientos de población más importantes se transformaron en marchas hacia la muerte a través de montañas y desiertos, donde los armenios eran abatidos a tiros, asesinados a golpes de bayoneta, apaleados o simplemente abandonados en el desierto allá donde cayeran. Unos archivos turcos sacados a la luz en el reciente pasado dejan constancia de la muerte de 972.000 armenios en el curso de esta limpieza étnica. Civiles. A fin de desbloquear el estancamiento militar, las potencias en guerra apretaron las tuercas a la población civil. Por puro despecho, los alemanes construyeron un gigantesco cañón que lanzaba proyectiles al azar sobre París, desde unos 120 kilómetros de distancia, y que mataron a un total de 250 desventurados habitantes de la capital francesa. También enviaron cepelines a dejar caer bombas sobre Inglaterra que mataron a 550 civiles. Ninguna de estas armas o ataques afectó en lo más mínimo el resultado de la guerra. El bloqueo naval alemán, en cambio, sí que lo hizo. Esperando poder someter a los británicos por el hambre, los U-Boot, los submarinos alemanes, hundieron cualquier buque que vieran acercarse a las islas británicas. Durante un tiempo, gracias a las nuevas tecnologías desarrolladas en las décadas anteriores, la estrategia casi funcionó. Los submarinos podían acercarse sin ser vistos hasta una distancia al alcance de sus armas, y los torpedos hicieron posible hundir barcos con un único disparo bien colocado. Igual que la guerra aérea de la Segunda Guerra Mundial, la guerra marítima de la Primera se desarrolló en una zona de turbia ambigüedad moral. La legislación internacional había establecido un conjunto de complejas leyes que regulaban los combates navales entre buques de guerra y buques civiles. Por ejemplo, los mercantes desarmados tenían que ser detenidos y registrados, y sus tripulaciones evacuadas. Ahora bien, si un barco civil instalaba a bordo armas defensivas, se convertía de inmediato en blanco legítimo de un ataque. En teoría, todo sonaba muy bien, pero en la práctica esto era irrealizable. Los submarinos no solo no podían alcanzar la misma velocidad que los buques de superficie, sino que además su armamento y el alcance de sus armas eran inferiores. Es decir, los submarinos eran inferiores en todo, salvo en el efecto sorpresa. Si emergían, se identificaban como enemigo y retrasaban su ataque para registrar un buque sospechoso de contrabando. Perdían su única ventaja. Por lo tanto, tenían que hundir de inmediato cualquier buque sospechoso siempre que se les presentara la oportunidad. Naturalmente, al hundir de forma indiscriminada cualquier barco que se acercara a las islas británicas, los submarinos alemanes enviaron a muchos pasajeros inofensivos al fondo del mar. El 7 de mayo de 1915, el transatlántico Lusitania, procedente de Nueva York, fue torpedeado cerca de Irlanda y en el ataque y subsiguiente naufragio murieron 1.200 personas, entre pasajeros y tripulación. La enorme indignación de esta acción despertó en un país neutral como era Estados Unidos. Esto bastó para suspender durante un tiempo el programa de submarinos. Al final, los británicos empezaron a trasladarse en convoyes, complicando así la tarea de los submarinos alemanes, puesto que les era más difícil encontrar objetivos si los buques se desplazaban en grupo, en lugar de dispersos por el océano. Incluso en las ocasiones en las que un submarino encontraba un convoy vulnerable, lo más probable era que no pudiera disparar más de 2 proyectiles antes de que los navíos de superficie más rápidos huyeran a ponerse fuera del alcance de sus torpedos. Más importante aún, los alemanes sobreestimaron el grado hasta el que los británicos dependían de las importaciones. Cuando el comercio oceánico se hizo más peligroso, los británicos roturaron más tierras de cultivo para compensar el déficit de alimentos. En la aplicación del bloqueo a los puertos alemanes, los británicos utilizaron sobre todo los campos de minas y los barcos patrulla de superficie. Este bloqueo obedecía a grandes rasgos las leyes del mar y la protesta internacional fue menor, aunque en el contexto del plan general de la guerra tuvo unos resultados mucho más mortíferos. La posición alemana en el interior del Mar del Norte proporcionó a los británicos algunos puntos útiles donde obstruir el paso, y los británicos supieron crear con mayor eficacia las condiciones de escasez de alimentos.
Los cálculos oficiales indican que 763.000 civiles alemanes murieron a causa de la hambruna de la guerra, en especial en los últimos meses del bloqueo, después de que Alemania perdiera el acceso a las granjas de la Europa Oriental ocupada. Tras la firma del armisticio y pese a la paz de la región, los aliados mantuvieron el bloqueo a fin de mantener la presión sobre los diplomáticos alemanes que negociaban en Versalles. Las potencias en guerra hicieron todo lo posible por desestabilizar a sus enemigos. Cuando el gobierno ruso empezó a tambalearse en 1917, los alemanes enviaron al líder comunista Lenin de regreso a Rusia desde su exilio suizo, solo para que pudiera crear problemas. En palabras de Churchill, transportaron a Lenin en un tren sellado como si fuera una plaga de bacilos desde Suiza hasta Rusia. Los alemanes también dieron apoyo a los rebeldes irlandeses, lo que engendró la rebelión de Pascua de 1916. Entre los súbditos británicos descubiertos cooperando con los alemanes en la causa de la libertad irlandesa se encontraba Roger Casement, héroe del Congo, que sería ahorcado por traición. Trabajando en dirección opuesta, el coronel británico Thomas Lawrence, conocido popularmente y en el cine como el gallardo Lawrence de Arabia, se unió a los rebeldes árabes para debilitar la posición otomana en Oriente Próximo. Desplome. Habían transcurrido 3 miserables años de guerra, y las tropas francesas que se dirigían al combate, en ocasiones al pasar junto a un grupo de generales, balaban como ovejas. Sabían que se les enviaba al matadero. En mayo de 1917, después de que otra absurda ofensiva matara o dejara heridos a 100.000 franceses, los soldados se negaron a continuar. Decenas de miles desertaron y la mitad del ejército, 54 divisiones, se negó a obedecer más órdenes de sus superiores. El motín francés fue resuelto mediante una combinación de ejecuciones y de reformas. Los cabecillas fueron fusilados o encarcelados en la Isla del Diablo, y muchos soldados rasos fueron enviados de regreso a su hogar a descansar una temporada. El alto mando acabaría recuperando la confianza del ejército organizando pequeñas ofensivas que garantizaban un éxito limitado, en lugar de emprender los colosales y sangrientos envites a los que les tenía acostumbrados. Durante años en el frente italiano no se había visto más que batallas inútiles por el río Isonzo, una tras otra, 4 en 1915, 5 en 1916 y 3 en 1917. En la 12ª batalla de Isonzo, iniciada en octubre de 1917, las fuerzas austrohúngaras lograron finalmente abrir brecha en las líneas italianas, sembraron el pánico entre los defensores y los dispersaron. Capturaron ingentes cantidades de prisioneros. En menos de un mes, 280.000 italianos fueron capturados y 350.000 desertaron. Aun cuando el frente se estabilizó de nuevo a 90 kilómetros de distancia, justo antes de que Italia llegara a perder alguna zona vital, el ejército italiano dejó de tener alguna influencia en el curso de la guerra. La situación de Rusia, no obstante, era la peor. Los rusos habían enviado a la muerte alrededor de 1 millón de soldados en una derrota tras otra, y enviado de regreso a sus casas a muchos millones más de heridos. Las finanzas del gobierno estaban en quiebra y los alimentos no llegaban a las ciudades. En marzo de 1917, una serie de motines y rebeliones hicieron caer al emperador y la nación se derrumbó y se sumó en una salvaje guerra civil que se ha merecido su propio capítulo. Las tropas alemanas ocuparon enormes sectores del país y empezaron a enviar a Alemania alimentos y suministros. Tras la caída de Rusia, los alemanes trasladaron sus divisiones de combate al oeste, una operación que incrementó sus efectivos y les permitió reanudar una ofensiva aplicando nuevas tácticas de infiltración recién desarrolladas. De forma lenta y sangrienta, pero muy eficaz, una nueva ofensiva alemana hizo retroceder las líneas de los aliados en dirección a París. A medida que pasaban las semanas, sin embargo, los aliados aprendieron a enfrentarse a las nuevas tácticas alemanas, y esta ofensiva murió en el preciso momento en el que los soldados de refresco llegaron de Estados Unidos y lanzaron un contraataque. El gobierno de Estados Unidos, vinculado por lazos económicos a las dos partes en conflicto,
había intentado durante años mantenerse alejado de la locura europea. Por una parte, el parentesco histórico general inclinaba al país hacia el Reino Unido, y por la otra, la importante inmigración alemana e irlandesa de las generaciones anteriores a la guerra inclinaban al país hacia el lado opuesto. Ahora bien, los reiterados ataques de los alemanes contra la marina mercante civil despertaron la indignación de la opinión pública estadounidense. Por suerte para Alemania, la guerra europea no era la única guerra del barrio. La Revolución Mexicana estaba en plena ebullición y los soldados estadounidenses acababan de regresar de una expedición a lo más profundo del interior de México en la que habían intentado dar caza a Pancho Villa. Los alemanes propusieron una alianza secreta al gobierno mexicano, esperando así mantener a los estadounidenses ocupados en su propio hemisferio. Sin embargo, cuando esta oferta se hizo pública, los enfurecidos estadounidenses le declararon la guerra a Alemania en abril de 1917. Los estadounidenses tardaron casi un año en movilizar todo su potencial bélico. Aunque no participaron en su primera acción importante hasta marzo de 1918, el constante flujo de nuevos soldados, hasta 2 millones, sería más de lo que Alemania podía soportar. Los alemanes, ante los renovados ataques aliados, se fueron retirando poco a poco. Las líneas alemanas no dejaban de retroceder, y en Berlín cundió el pánico. La amenaza de la conquista se cernía sobre su futuro y si Alemania esperaba que su ejército quedara totalmente destruido, perdería su capacidad negociadora. En octubre, el gobierno empezó a tantear la posibilidad de un alto al fuego. Mientras los telegramas iban y venían, los países que se habían alineado junto a Alemania abandonaron la causa. Una ofensiva aliada desde Grecia estaba arrollando de forma inesperada a los ejércitos enemigos en los Balcanes. Bulgaria, Turquía y Austria-Hungría se rindieron en septiembre, octubre y noviembre respectivamente. Y ya puestos, los austriacos de paso derrocaron incluso a su emperador. Alemania seguía retrasando su rendición, y los aliados dejaron claro que el emperador alemán tendría que abdicar antes de la aplicación de cualquier alto al fuego. El Kaiser Guillermo abdicó el 9 de noviembre y 2 días más tarde los combates terminaron. Más o menos. La guerra de los gigantes ha terminado, declararía Churchill, y han empezado las peleas entre los pigmeos. Las brasas siguieron candentes en los días que siguieron a la guerra. En Rusia arreciaba una devastadora guerra civil y también en Finlandia. Hungría y Rumania estaban engarzadas en una nueva guerra y se disputaban sus nuevas fronteras comunes, igual que estaban haciendo Rusia y Polonia. Grecia y Turquía empezaron a pelearse por sus fronteras comunes también, mientras 2 regímenes rivales en Turquía reñían por si debían seguir siendo una monarquía o transformarse en una república. En 1919, las potencias contendientes se reunieron a negociar los detalles exactos de los tratados en una tranquila finca en los alrededores de París. La paz, sin embargo, no duraría demasiado, solo el tiempo suficiente para que las naciones rivales pudieran formar una nueva generación de soldados. Herencia, legado. La principal lección que enseña la Primera Guerra Mundial es que la guerra es perjudicial. Aunque parece que esta tendría que ser la lección más obvia que aprender de la mayoría de los conflictos bélicos, lo cierto es que la generación de europeos anterior a la Primera Guerra Mundial había conocido una era de paz sin precedentes y habían olvidado lo que era una guerra. La mayoría de las que guardaban en la memoria reciente habían sido victorias fáciles o derrotas claras. La Primera Guerra Mundial les recordó a los dirigentes mundiales que las guerras no se desarrollan siempre según lo planeado. En casi cada una de las estrategias, el tiro le salió por la culata y la mayor parte de las naciones salieron de la guerra en bancarrota y hechas pedazos. En los capítulos que siguen, veremos que los orígenes de una gran parte de los 100 multicidios más mortíferos de mi lista se remontan a la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una repetición de la jugada. La Guerra Civil Rusa fue un producto derivado. Otros multicidios tienen también sus raíces, si bien en un grado de separación más alejado, en la Primera Guerra Mundial. Stalin surgió de la Revolución Rusa
y la Guerra de Corea fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Todavía hoy en día se sienten las ondas de choque. En el primer comunicado que hizo en relación a los ataques del 11 de septiembre de 2011, Osama Bin Laden anunciaba el final de los 80 años de sufrimiento del mundo musulmán a manos de Occidente. A todas luces, una referencia a la división del Imperio Otomano que tuvo lugar después de la guerra y a la ocupación británica de Palestina que había empezado, sería una coincidencia, el 11 de septiembre de 1922. De hecho, algunos de los países más conflictivos de la historia reciente nacieron cuando los imperios de los vencidos fueron troceados por los vencedores. Por ejemplo, Burundi, Ruanda. A los belgas les fueron concedidas 2 pequeñas zonas del África Oriental alemana, una decisión que juntó a los Tutsis y a los Hutus en el mismo país, pese al odio mutuo que se profesan ambos grupos. Durante el último medio siglo, Tutsis y Hutus han llevado a cabo innumerables masacres mutuas. Checoslovaquia, Polonia. En los territorios fronterizos eslavos pertenecientes a Austria, Alemania y a Rusia, los vencedores crearon 2 nuevas naciones políglotas multilingües, albergando la esperanza de que estas naciones, interpuestas entre enemigos implacables, formaran estados tapón seguros, pero apenas duraron el tiempo necesario para provocar la chispa que haría estallar una nueva guerra mundial y que fueran conquistadas rápidamente una vez más. Darfur. Durante la Primera Guerra Mundial, el sultán de Darfur en el Sahara, haciendo honor a la solidaridad musulmana, trasladó su lealtad de los británicos a los turcos otomanos. Los británicos entonces ocuparon y abolieron el sultanato y lo anexionaron a Sudán. En la actualidad, Darfur se enfrenta al genocidio al que lo están sometiendo sus señores sudaneses. Irak. Todas las provincias productoras de petróleo del Imperio Otomano fueron empaquetadas en un lote único y concedidas a los británicos. Pese a que esta decisión mezclaba de forma arbitraria a árabes sunís, árabes chiíes y kurdos en un solo país, estos 3 grupos siguen enzarzados en una guerra civil en curso en la que se disputan el control del país y sus ingresos por el petróleo. Israel. Esta franja del Imperio Otomano les fue entregada a los británicos, quienes poco después la reservaron para los inmigrantes judíos. Los países árabes vecinos llevan más de medio siglo intentando limpiar esta mancha étnica. Líbano. Al Imperio Otomano le amputaron sus enclaves cristianos en Siria para crear con ellos un pequeño país de mayoría cristiana. Durante las décadas de 1970 y de 1980, los musulmanes locales que buscaban compartir el poder desencadenaron una guerra civil contra los cristianos. Unión Soviética. Cuando Rusia, agotada por la guerra, se volvió hacia el comunismo, creó una nación de poder monstruoso e ideológicamente antagónica a Occidente. Tendrían que pasar 3/4 de siglo, años en los que se cerniría una amenaza diaria de aniquilación nuclear, antes de que Rusia regresara a la misma página que el resto de Europa. Yugoslavia. Todos los eslavos balcánicos del Imperio Austrohúngaro fueron mezclados e incorporados a Serbia para crear una nación grande y multilingüe. Durante la década de 1990, todos esos grupos étnicos desencadenaron una serie de guerras civiles para independizarse de Yugoslavia.